Buen día, profesora Mira Crescenzo. Me llamo Oriana, voy curso Proceso Básico del Pensamiento en la Universidad Centenaria de Aragua, San Joaquín Tulmero. El día de hoy abordaremos el tema de los análisis, síntesis, evaluaciones internas y externas y las analogías. Se mantiene en cuenta que todos estos factores o conceptos influyen directamente en el proceso educacional, así sea a nivel profesional o estudiantil, ya que cada uno de estos conceptos hace alusión al aprendizaje a un nivel académico. ¿Qué es un análisis? Se sabe que un análisis es un examen sumamente minucioso y pormenorizado de un asunto en específico. Es el estudio e investigación de las características, la naturaleza y todo lo que engloba y constituye a un asunto en específico para poder sacar conclusiones y resultados muchísimo más acertados. Tipos de análisis. Cada uno de estos análisis se utilizan con diferentes fines. Por primera parte tenemos el análisis cualitativo. El análisis cualitativo se utiliza para el estudio de situaciones o objetos a partir de la interpretación de cifras. Estas se pueden medir con volumen, peso o cantidad. Esto es muchísimo más común, por ejemplo, en los estudios estadísticos. El análisis cualitativo. Este se encarga del estudio que examina las propiedades, fenómenos y características cualitativas, es decir, más que todo la del comportamiento humano. Esta se ve mucho en las investigaciones humanísticas, sobre todo en la rama de la psicología social. El análisis estructural. Este se encarga de examinar y estudiar los tipos de partes y cómo éstas funcionan y las articulaciones de estas mismas. Eso se puede utilizar muchísimo en la sismología y en la arquitectura. Análisis experimental. Este tipo de análisis es sumamente utilizado en la ciencia, ya que este se encarga de estudiar y examinar los experimentos para luego descubrir sus resultados y para sacar conclusiones determinadas. Análisis exhaustivo. Este es un método de análisis que examina de manera profunda fenómenos complejos dentro de más fenómenos complejos. Análisis teórico. Este se encarga de estudiar y examinar los diferentes objetos y conceptos de un determinado campo de estudio. Análisis formal. Este se encarga de estudiar y examinar de manera profunda las características y contextos de un determinado asunto. ¿Qué es una síntesis? Una síntesis puede ser un resumen, un sumario o una sinopsis, y es el resultado de una abreviatura de la descripción de un texto en específico, resaltando los temas más importantes de este mismo. Este es con el fin para que su lectura sea mucho más digerible y mucho más entendible, resaltando las partes más interesantes y de suma más importancia del texto. Las evaluaciones internas. Estas no son más que una exploración de los conocimientos de los estudiantes en un centro académico, y estas no son más para descubrir las debilidades y fortalezas de estos mismos que necesiten ser reforzadas. Un ejemplo de una evaluación interna es un autoexamen. Evaluación externa. Esta vendría después de la autoevaluación, es decir, la evaluación interna. Esta se utiliza en niveles más superiores académicos. Este proceso consiste en constatar y validar las perspectivas externas del estudiante por medio de un análisis documental. Un ejemplo de este tipo de proceso académico sería las entrevistas. ¿Qué son las analogías? Las analogías son ese proceso de razonamiento y de análisis, donde se cuentan características similares en diferentes seres, objetos o situaciones. Un ejemplo sería cuando en una familia una hermana se molesta porque no le pusieron a cargar el celular. El mismo sentimiento de furia sucede cuando la madre nota que los hijos no fregaron los trastes. Es el mismo sentimiento en situaciones diferentes. Lo que se puede concluir de toda la información que acabo de explicar previamente es que es sumamente importante mantener en cuenta y saber el significado de los factores de cada uno de los conceptos para poder emplear de la mejor manera el conocimiento a nivel educativo, ya que cada tipo de análisis, analogías, evaluaciones internas y externas tienen su manera de actuar. Cada uno sirve para fines distintos y es necesario saber cuál es la función de cada una para llevarlo a nuestro nivel de formación educativa. Espero que les haya gustado esta exposición. Muchísimas gracias.